la verdad. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta enseñanza de Romanos. La clase pasada fue el versículo 20, hoy entramos en el versículo 21. Pero antes de iniciar con el versículo, en la Biblia de estudio que estamos tratando, esta enseñanza habla de etapas de la incredulidad del mundo gentil. Y esto corresponde al versículo 21, 22 y 23. Hoy vamos a hablar del versículo 21 y dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En la TLA como dice: pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. A ese nivel llega el mundo. En la PDT dice: aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Entonces un corazón entenebrecido es cerrarse al entendimiento. ¿Es qué? Es solo pensar en hacer lo malo y en puras tonterías. Aquí está hablando de las etapas de la incredulidad de un mundo gentil, de un mundo que está bajo el juicio de Dios, de un mundo culpable, que no quiere sino pensar en bobadas, cerrarse al entendimiento y menos adorar a Dios. Las palabras claves: glorificaron. El código es 1392, del griego doxazo, y habla de alabar, dar gloria, glorificar, honra, honrar. Habla también de glorificar a Dios, significa rendirle gloria, celebrar con alabanza, adoración. Pues aquí es donde uno dice, antes de conocer a Dios, o antes de que, en cierta manera, o como lo dice, de que Él fue el que nos encontró, antes de eso uno no celebraba a Dios, no le daba alabanza, no lo glorificaba. La vida de uno era una vida desperdiciada de tonterías, bobadas, y con un entendimiento cerrado a las cosas de Él. Veíamos un cielo, decíamos Dios o algo así, pero nuestra vida no era una vida de alabanza a Él. Los versículos son Mateo 5:6, Mateo 9:8, Mateo 15:31, Marcos 2:12, Lucas 2:20, Lucas 5 del 25 al 26, Lucas 7:16, Lucas 13:13, Lucas 17:15, Lucas 18:43, Lucas 23:47, Juan 13 del 31 al 32, Juan 14:13, Juan 15:8, Juan 17:4, Juan 21:19, Hechos 4:21, Hechos 11:18, Hechos 21:20, Romanos 15 versículos 6 y 9, Primera de Corintios 6:20, Segunda de Corintios 9:13, Gálatas 1:24, Primera de Pedro 2:12 y Primera de Pedro 4 versículos 11 y 16. Todos estos versículos para glorificar. La segunda palabra clave: dieron gracias. Código 2168, del griego eujaristeo, casi parecido a Eucaristía, ¿no? Eujaristeo. Y habla de ser agradecido, expresar gratitud, agradecimiento, dar gracias. Entonces imagínense que si el versículo dice que no glorificaron ni le dieron gracias, o sea que no fueron agradecidos. ¿Cómo es el mundo pecador? Un mundo malagradecido con un Dios tan bueno y tan misericordioso. O sea, son cosas que vamos juntando y son claras. Tercero, se envanecieron.
3154 es el código, del griego mataio, y habla de hacerse necio, es decir, impío, hacer vanidoso o sin valor. En el Nuevo Testamento, solo en la forma pasiva, volverse necio, es decir, necio, perverso, impío. Se envanecieron, se volvieron necios, se volvieron perversos, impíos. Usado solamente en Romanos 1:21. Habla de obrar de manera necia, sin pensar o sin consideración. Diríamos que de una manera animal. La cuarta palabra clave, corazón. El código es 2588 del griego cardia y habla de endurecimiento del corazón, terquedad. Como el centro del intelecto significa la mente y el entendimiento. Endurecido, terco, oscuro, más pecador, más malo, más, como diríamos, cuando usted le está pegando a un hijo y en vez de reconocer su falla se enoja, se remacha más y se pone a gritar y a armar pataletas, algo así pues. Entonces, como el centro del intelecto significa la mente y el entendimiento. Mateo 13:15, Marcos 6:52, Lucas 1:66, Lucas 2:51, Lucas 24:25, Juan 12:40, Efesios 4:18, Segunda de Pedro 1:19. Ahora en el sentido de la conciencia, Romanos 2:15, Primera de Juan 3 del 20 al 21. Entonces, para que todo eso lo tengamos en cuenta, lo leamos y cada uno también organice su idea. Y si su idea está basada en lo que estamos enseñando, ahí nos daremos cuenta. Este pasaje, este versículo, el 21, nos muestra la contradicción a la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque la realidad es que el hombre no está avanzando ni física, ni moral, ni intelectual, ni espiritualmente. O sea, este versículo nos muestra que el hombre no evoluciona, no avanza. Por el contrario, está mal, se está quedando cada vez más atrasado física, moral, intelectual y espiritualmente. Cada vez está peor, no mejor. Evolucionar es mejorar, no empeorar. La realidad verdadera es que el hombre cada vez se aleja más de Dios hasta el día de hoy. Cada vez se aleja más de Dios. Eso será evolucionar, eso será mejorar. Cada vez está de malas en peor, esa es la cuestión. La tradición revela que alguna vez en el principio adoraban al Dios vivo y verdadero. Alguna vez todo, hasta los indígenas, pero en el principio de la creación. Pero cuando conocieron a Dios, cuando se les abrieron los ojos, en vez de acercarse y adorarlo, se alejaron más de Él. Como dice ahí, lo conocieron, no lo glorificaron, no fueron agradecidos, se envanecieron, se alejaron más de Él. Tremendo esto. En un estudio de Romanos de la escuela bíblica, esto lo investigué yo y me pareció buenísimo, por eso lo aporté aquí. Este estudio está en la escuela bíblica, así llama la página. Hay 7 pasos que conducen a la oscuridad. ¿A qué? A la oscuridad. ¿A qué? A un necio corazón, al entenebrecimiento y a envanecerse en el razonamiento. Entonces, esa es la oscuridad del hombre hoy en día y cada vez va de malas en peor. Entonces, los 7 pasos. El primero, pues habiendo conocido a Dios, como lo dice en el versículo, esto está en todo el versículo 21, habiendo conocido a Dios, conocían a Dios, no personal o íntimo, porque esto es lo que se logra por medio de Jesucristo, sino como una persona y que vieron su poder en la creación, vieron su poder en la creación. Y ponemos el ejemplo de la caída del hombre en el Edén. ¿Dónde estaba el hombre? Viendo la creación de Dios, en comunión con Él. ¿Qué pasó? En vez de mejorar esa relación, cayeron.
Lo segundo, no le glorificaron como a Dios, no le dieron a Dios su debido lugar. Y el hombre llegó entonces a ser independiente, autosuficiente y altivo. Esa es la realidad del hombre. Ejemplo, le volvieron la espalda a Dios y convirtieron al hombre en su Dios. Haz que yo pienso, es que yo me mando, anarquismo, nada con Dios, yo creo mi propio Dios, mi propio ídolo, yo adoro esto, yo adoro lo que me dé la gana, algo así. Tercero, ni le dieron gracias. Al dejar de dar gracias a Dios, revela que el hombre ha roto su relación con Dios. La ingratitud constituye uno de los peores pecados, malagradecidos con un creador tan bueno y tan compasivo con nosotros. Como cuando dice que el sol sale para justos y pecadores. Y Dios espera que por lo menos seamos agradecidos con un día más de vida. Pero no, por ningún lado, solamente malagradecidos, pecando y haciendo cada vez las cosas más perversas, como dice ahí, de un corazón entenebrecido. Cuarto, se envanecieron en sus razonamientos. Cuando el hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos, entonces la vanidad llena el vacío y comienza a imaginar toda clase de filosofías. Es que yo pienso, es que empieza a organizar sus propias ideas independientes. Es que yo lo veo así, o me parece que este es el que... No, pero nada que ver con lo que Dios dice. Quinto, y su necio corazón fue entenebrecido, quedó en tinieblas espirituales. Aquí se trata de la rebelión intelectual contra Dios que continúa aún en el día de hoy. No distinguen entre la verdad y el error. No les importa reflexionar ni meditar sobre eso. Rechazan la revelación de Dios, aceptan razonamientos de hombres. Esa es una gran verdad. La gente este bendito libro no lo quiere voltear ni a ver, pero llega el libro de filosofía del que sea o del tal personaje, lo siguen y lo creen, pero no quieren creer ni entender lo que Dios dice. Eso se ve en casos, pero gente que tiene sus bibliotecas llenas de cualquier tipo de filosofías y de cuentos, y eso sí les llama la atención, pero Dios por ningún lado. Un caso de una biblioteca o de la feria del libro, libros de todo el que usted quiera y Biblias por ningún lado. Muestras de que el hombre no quiere nada con Dios. Entenebrecidos, se envanecieron. Yo quiero ser mi propio Dios, opinar como se quiere, mejor dicho. Si aquí nos quedamos sacando conclusiones de esto, es tremendo. Todo lo de Dios, su revelación es rechazado. Solo razonamientos de hombre. ¿Qué me dice el de acá? ¿Qué me dice el de allá? Y si te habla lo que te gusta, peor. El sexto lo encontramos en el versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios. La sabiduría jactanciosa de los hombres es locura para con Dios, como dice en 1 Corintios 1:21. Tan locos, creen ser sabios, profesando ser sabios se hicieron necios. Tan locos, están hechos unos tontos, por decirlo así, porque la necedad es tontería. Los sinónimos es majadería, es estupidez, es vano, no sirve de nada. Se hicieron necios. El séptimo está en el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira el cambio que hicieron. Cambiaron la gloria del Dios inmortal. Prefieren glorificar ¿qué? A la creación y no al creador. Esto lo podemos ver en las imágenes o ídolos de los paganos. Imágenes. Le rinden más culto a una imagen. Le prenden veladoras a una estatua de yeso. Prefieren tener el cuadro allí. Ya sabemos de cuáles cuadros encontramos, donde todas esas cosas. Ejemplos de todo esto que estamos hablando y de tiempos antiguos. Artemisa, Diana, la famosa Diana de los Efesios,
Las esculturas griegas, ¿cuántas no hay? Las esculturas o las cosas orientales, los dragones, el feng shui o todas esas cosas, los asirios, los egipcios y babilonios, los dioses de ellos eran con aspecto de bestias, de aves y reptiles, y de ahí para allá, etc. Y con todo respeto, veamos a lo que nos ha llevado la religión tradicional o la llamada Iglesia Universal. Ídolos por todo lado, cuando Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él mismo lo advirtió en sus 10 mandamientos: a quién es la gloria y para quién es la adoración. Las personas cada vez se vuelven más idólatras. Hoy en día vemos idolatría más por los hijos. Queremos más a nuestros hijos que obedecer a Dios. Queremos más a nuestro perro, a nuestro gato, nuestra mascota. Las personas cada vez se vuelven más idólatras. Y esta empieza cuando rechazamos lo que se sabe sobre Dios. No lo valoramos, lo hacemos por un lado. No tiene sentido para una persona entenebrecida. No poner los ojos en el Creador y sustentador de la vida nos hace actuar como si fuéramos el centro del universo. O sea, el centro del universo no es Dios. Es la creación y es lo que nosotros queramos. Es lo que nosotros mismos. El común denominador son los idólatras, los cuales adoran lo creado por Dios y no a Dios mismo que las creó. ¿Ellos qué? Cambiaron la gloria de Dios por la gloria o rendirle culto a los animales o a los mismos hombres. Por eso es que a veces es algo cuando alguien habla o algún predicador dice: esto dice tal hombre. Si no es lo bíblico, no deja de ser hombre. Toda la gente sabe que Dios existe, pero no lo honra ni le agradece. Prefiere adorar lo que le dé la gana. La adoración es para Dios, pero hoy en día la gente adora lo que quiera. Le rinde culto a lo que sea. Se vuelven ateos porque les da la gana. Y con eso, con usted ser ateo, usted no va a negar la existencia de Dios jamás. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice. Con su creación se da cuenta de que hay un creador. Así de sencillo. Y al creador es al que debe rendir adoración y no lo creado. Mire lo que puse aquí, basado en todo esto. El alma está en un proceso de degeneración progresiva. En vez de regenerarse, cada vez está más degenerada. En vez de ir así, cada vez más va en picada. Por eso es que hay una necesidad muy grande en este mundo con las almas. ¿Cuál es la necesidad? Pues esto es más adelante, porque más adelante lo vamos a ver. La necesidad de Cristo, sí o sí. Yo por lo menos, como iba mi vida antes de Cristo, obviamente que lo necesitaba. Necesitaba del Creador, del que me hizo, porque cada vez me estaba degenerando más. Ahora entré en un proceso de regeneración. Según las palabras claves de esto habla este versículo: glorificaron, honrar y glorificar a Dios, dieron gracias, expresar gratitud, se envanecieron, volverse necio, perverso, impío, sin pensar, corazón, mente, entendimiento, endurecimiento del corazón, terquedad. Es como quedaría el versículo. Las personas conocen a Dios por su creación. Esa es una gran verdad. Y sus conciencias saben que existe. ¿Cómo llegamos a entender muchas veces lo que es bueno y lo que es malo? Nuestra conciencia nos muestra que hay un Dios. Pero ¿qué pasa? No lo honran ni lo glorifican ni le expresan gratitud. Al contrario, se volvieron necias, perversas, impías y no piensan. Y sus corazones o pensamientos se hicieron duros y tercos, sin entendimiento. La realidad es que cuando no glorificamos a Dios y teniendo así sea el más mínimo conocimiento, ¿cómo nos estamos haciendo? Envanecidos, necios, entenebrecidos, tercos,
duros de corazón, nos estamos volviendo torpes, tapados de la cabeza, cuando no glorificamos a Dios, ni le damos gracias, ni tenemos nada de bueno ante Él, sino cada vez más, como dice aquí. El alma está en un proceso de degeneración progresivo, degeneración. El alma no mejora, empeora, y cada vez se aleja más de Dios, buscando solamente lo que le dé la gana. Finalizamos con los versículos, y yo espero que esto haya sido entendido, porque esto es tremendo. Dios aquí está hablando, claramente está hablando de todo el mundo es culpable, y está dando las pruebas de la culpabilidad. No lo está diciendo al azar, sino con demostración de los hechos del hombre, y es una realidad que se vive hoy en día. Así que, como dice por ahí, no tienen excusa. Romanos 1:28, Romanos 11:10, Romanos 15:9, Juan 3:19, Salmo 50:23, Salmo 86:9, Oseas 2:8, Habacuc 1 del 15 al 16, Lucas 17 del 15 al 18, Segunda de Timoteo 3:2, Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 15:4, Génesis 6:5, Génesis 8:21, Segunda de Reyes 17:15, Salmo 81:12, Eclesiastés 7:29, Isaías 44 del 9 al 20, Jeremías 2:5, Jeremías 10 del 3 al 8 y del 14 al 15, Jeremías 16:19, Efesios 4 del 17 al 18, Primera de Pedro 1:18, Deuteronomio 20:29, Deuteronomio 28:29, es que estoy pensando, ahorita les digo en qué estoy pensando. Deuteronomio 28:29, Isaías 60:2, Hechos 26:18 y Primera de Pedro 2:9. Estoy pensando en Juan 3:19, que allí habla de que amaron más las tinieblas que la luz, que es lo que pasa con la humanidad entenebrecida. Prefieren las tinieblas que la luz, prefieren seguir pecando, prefieren seguir haciendo lo malo. Entonces, con estos versículos damos final a este estudio de hoy de Romanos 1:21. Gracias por la atención, Dios los bendiga.